clase pasada vimos que los factores que afectan el tipo de cambio a largo plazo pueden no ser los mismos que los que influyen a corto plazo, y vimos en detalle cómo se puede explicar la evolución del tipo de cambio a largo plazo. Ahora vamos a ver cómo se determina el tipo de cambio a corto plazo. Estos factores, que son las tasas de interés reales y el cambio en las expectativas, se relacionan con la participación de los agentes en el mercado de activos financieros en divisas. Se estima que el 98% del mercado de divisas hoy en día tienen que ver con movimientos financieros o especulativos, más que con el financiamiento de exportaciones e importaciones. En otras palabras, solo el 2% de las operaciones en divisas tienen que ver con el comercio. Entonces, las decisiones de compra y venta de activos financieros son muchísimo más importantes para entender las fluctuaciones de los tipos de cambio que las decisiones de exportación e importación, sobre todo a corto plazo. Dijimos también que las expectativas son una variable central para explicar el tipo de cambio, y una de las más importantes son las expectativas de depreciación o apreciación de las monedas, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio hoy y el esperado dentro de un periodo de tiempo. ¿Cómo se forman las expectativas sobre el tipo de cambio esperado? A partir de los factores que explican el tipo de cambio a largo plazo que vimos en la clase anterior. Vemos entonces que las predicciones que se hacen sobre el tipo de cambio a largo plazo son también importantes a corto plazo. Pasamos entonces a estudiar la demanda de activos en divisas, como depósitos, bonos o acciones. Esta demanda, así como la demanda de otros activos como propiedades o cualquier otra forma de mantener la riqueza, depende básicamente de tres factores. Primero, la tasa de rentabilidad que esperamos que nos dé este activo. Es esperada porque al momento de decidir sobre una inversión no sabemos cuál va a ser su valor final. Entonces definimos la tasa de rentabilidad esperada como la diferencia porcentual entre el valor esperado del activo en el futuro y el precio que hemos pagado para adquirirlo hoy, siempre en términos de la misma moneda. Esta tasa de rentabilidad depende del rendimiento de este activo, es decir, de la tasa de interés en el caso de que sea un bono, un plazo fijo o un depósito, o de los dividendos en caso de que fuera una acción. En segundo lugar, del valor de mercado del activo. Si fuera un depósito esto no es relevante, pero sí lo es si se trata de una acción o de un bono que cambia su valor a lo largo del tiempo en el mercado. Por ejemplo, una acción puede cotizar más o menos que cuando la compré. Y en tercer lugar, como se trata de activos en diferentes monedas, un determinante de la tasa de rentabilidad es la tasa de depreciación o apreciación que se espera en el futuro. Y aún más importante que la tasa de rentabilidad esperada es la tasa de rentabilidad esperada real, es decir, la que se calcula expresando los valores de los activos en función de una cesta de bienes representativa de los productos que los inversores van a querer adquirir. Esto implica tener en cuenta de alguna manera la inflación. Por ejemplo, imaginemos que quieren comprar un bien, por ejemplo una guitarra que cuesta 10.000 pesos. Y han ahorrado ese monto, pero están pensando en esperar un mes más y hacer un plazo fijo, porque ofrece un interés mensual del 3%. ¿Eso es una buena decisión? Y depende de cuánto cueste la guitarra el mes siguiente. Por ejemplo, si cuesta 10.000 pesos, van a haber ganado 300 pesos, que es lo que les dio el plazo fijo. Pero si cuesta 10.500, van a haber perdido dinero. Imaginemos que la guitarra dentro de un mes cuesta 10.500 pesos. Entonces, la tasa de rentabilidad que obtuvieron por el plazo fijo es de 3% y la tasa de rentabilidad que hubieran obtenido en caso de comprar una guitarra es del 5%. Definimos entonces a la tasa de interés real como la tasa de interés nominal, que es la que nos proporciona el banco, menos la tasa de inflación. Imaginemos que la tasa de inflación fue del 4%, entonces la tasa de rentabilidad real del depósito se puede calcular como 3 menos 4%, es decir, al hacer el depósito obtuvimos una tasa de rentabilidad negativa, mientras que al comprar una guitarra obtuvimos una tasa de rentabilidad real del 1%. Fíjense que en nuestro ejemplo la tasa de inflación afecta a los dos activos por igual. Entonces, la diferencia entre las tasas de rentabilidad nominales, que es 2 puntos porcentuales, es la misma que la diferencia entre las tasas de rentabilidad reales. En este caso, como estamos analizando ex post, no hablamos de rentabilidades esperadas, sino de rentabilidades obtenidas. Pero el razonamiento es exactamente el mismo
en caso de estar pensando una inversión para el futuro. En segundo lugar, la demanda de un activo depende también del riesgo. A igual tasa de rentabilidad esperada real, vamos a demandar el activo que tenga menos riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es la variabilidad que tenga el valor de ese activo. Por ejemplo, el plazo fijo prácticamente no tiene riesgo. Estamos casi seguros de recibir 10.300 pesos a fin de mes. Pero la guitarra podría no aumentar, podría bajar de precio o podría aumentar muchísimo más. En general, los activos con más riesgo, como la guitarra, ofrecen una mayor tasa de rentabilidad para compensar. Y el tercer factor que afecta la demanda de activos en divisas o la demanda de cualquier activo en general es la liquidez. Esta se define como la facilidad con que se puede convertir un activo en dinero o cambiarlo por otros bienes. El plazo fijo es mucho más líquido que una guitarra. En el ejemplo, nuestro objetivo era comprar una guitarra, pero si tenemos 1.000.000 de pesos y lo queremos invertir en guitarras, tenemos dos cosas en contra, un mayor riesgo y una menor liquidez. Por eso hay que analizar si la tasa de rentabilidad esperada que ofrecen compensa estos dos factores negativos. En el próximo video nos vamos a centrar mayormente en el primer factor, en la tasa de rentabilidad esperada. Y vamos a ver cómo esta tasa en los diferentes activos afecta el tipo de cambio a corto plazo.